Alfonso II se había salvado por los pelos, perseguido desde Astorga hasta Oviedo, en todo momento con los musulmanes tras él. Todo cambiará ahora que Hisham ha muerto y un nuevo emir será a cargo del Emirato de Córdoba. Año 796. Hisham había muerto y su heredero, Al-Hakam I, ascendió al poder, pero no fue nada fácil. ¿Por qué? Por la gran división que había en Al-Ándalus, en el Emirato de Córdoba. Esa idea de que el Al-Ándalus musulmán era una especie de paraíso en la tierra en el que todas las culturas y religiones vivían en completa armonía es un mito. Eso no ocurría en ningún lugar en esa época, ni aquí, ni en el Reino de Asturias, ni en Europa. Si os interesa que os cuente todas estas divisiones en el Emirato, dejádmelo en los comentarios y lo abordaré en un futuro. Ahora, como resumen, diré que hay varias divisiones sociales. La primera en función de la pertenencia a la minoría musulmana: árabes, bereberes, yemeníes, sirios, etc. La segunda es en función de la religión: si son musulmanes puros, si son cristianos conversos, si son cristianos y mantienen su fe. En función de la religión o la minoría, tenían unos derechos, privilegios, impuestos y obligaciones diferentes. La tercera división es en función de la autonomía, pues había territorios que pactaron la rendición con el califato omeya, a cambio de tener mayor o menor independencia bajo los nuevos señores, cuando la invasión musulmana, la cual puedes conocer en el vídeo de aquí arriba. Consecuencia: rebeliones, rebeliones y más rebeliones, además de la necesidad de encontrar un ejército fiel del que poder fiarse. En fin, si os interesa, que yo creo que sí, porque es algo con bastante relevancia, me lo decís y hablaré sobre el tema. El caso es que tenemos a Alfonso II en su reino, observando todo lo que ocurría en el Emirato de Córdoba con verdadero estupor. Era un hombre muy inteligente y estaba dispuesto a aprovechar cada debilidad de sus vecinos para reforzar sus dominios. Este año no hubo campaña de invasión, por lo que Alfonso aprovechó este momento de descanso para reforzar sus dominios, fortalecer Oviedo y entrenar a sus hombres. Su ejército comenzó un duro adiestramiento y sus números aumentaron. Se estaba preparando para poder evitar la humillación de que Oviedo volviese a ser saqueada por los moros. Al año siguiente, en el 797, Alfonso II envió una embajada a Carlomagno. No se sabe de qué hablaron, pero los emisarios regalaron trofeos de guerra arrebatados a los musulmanes al monarca carolingio, como muestra de buena fe. Mientras tanto, Alfonso seguía preparando a sus hombres. Sus espías le habían informado de lo mal que estaba el Emirato, y Alfonso ya tenía algo en mente: un nombre, una ciudad, un objetivo: Lisboa. Habéis oído bien, Lisboa. Mirad en el mapa por un momento para que entendáis la magnitud del proyecto. Aquí está Oviedo, capital del Reino de Asturias, y aquí está Lisboa. La mayor parte del camino se encuentra controlado por tropas musulmanas. 600 kilómetros en línea recta, 800 kilómetros siguiendo las calzadas. Unos 8 días de marcha. ¿Saldría bien? En el año 798, Alfonso reunió a todo su ejército, a los nobles del reino, y se prepararon para la mayor campaña que se había realizado en el reino de Asturias. Las cabalgatas de Alfonso I y Fruela se quedarán en nada en comparación con esta hazaña. Por cierto, puedes conocer las campañas de Alfonso I en el vídeo que te muestro en la parte superior de la pantalla. Y por qué no, te agradecería que te suscribieses si te está gustando el vídeo, y que consideres unirte a Patreon o a la comunidad de miembros del canal para apoyar económicamente el proyecto y acceder a contenido por anticipado y a contenido exclusivo como la serie de Julio César. Continúo. Alfonso I partió rumbo sur, dirección a Astorga, donde se encontraba el desierto del Duero. Una vez allí, puso rumbo oeste, por la calzada que unía la ciudad con Braga, en el norte del actual Portugal. Desde ahí, siguiendo antiguas calzadas romanas, comenzaron a descender paralelos al océano Atlántico,
Aún quedaban casi 400 kilómetros para llegar, y ahora sí, estaban completamente expuestos a las fuerzas musulmanas. ¿Y por qué decidió llevar a cabo esta empresa? Seguramente porque el nivel de adiestramiento de sus hombres era muy alto, y su ejército suficientemente numeroso como para poder defenderse con garantías de una fuerza atacante, de forma que se viese confiado como para llegar a Lisboa sin morir en el intento. Otra pregunta, ¿arrasaron los cristianos con los pueblos por los que pasaban? No es descartable, pero podría ser que no. Y no porque fuesen hombres puros, de gran ética, que respetaban a los diferentes, sino porque su gran baza era la sorpresa, y no podían permitirse un retraso saqueando pueblos y matando musulmanes. El gran trofeo era Lisboa. Y en efecto, llegaron frente a Lisboa, y los sarracenos no daban crédito. Ante ellos se encontraba un ejército cristiano, un ejército que se suponía que debía estar agazapado defendiendo las montañas que había 600 kilómetros al norte, malviviendo y lamiéndose las heridas de tantas incursiones musulmanas. Pues ahí estaban. Los asturianos asaltaron la ciudad y barrieron a los defensores como un huracán. Era el momento de vengar el sufrimiento que los omeyas habían causado a Oviedo. Los cristianos se dedicaron a arrasar la ciudad, matar musulmanes, saquear, devastar. Eso sí, todo muy rápido. No había tiempo que perder. Una vez se quedaron a gusto, recogieron todo el botín y ese mismo día pusieron rumbo norte. De nuevo planteó lo mismo que antes. Puede ser que arrasasen pueblos y aldeas de camino, pero lo veo poco probable debido a que sus posibilidades de supervivencia recaían en su velocidad. De esta forma, llegaron a Oviedo como campeones, verdaderos héroes que habían vengado a los caídos. A su pueblo lo tenía ganado. Era momento de mejorar sus relaciones diplomáticas con la cristiandad. En otoño de este año, envió una nueva embajada a Carlomagno, con pruebas de que había saqueado Lisboa. Entre otros, le regalaron prisioneros musulmanes capturados durante el asalto. No me cansaré de repetirlo. Sed conscientes de lo que acaba de pasar, porque Carlomagno supo entenderlo al instante. Esos cristianos del norte de la península ya no eran un grupo de rebeldes, ahora eran un reino fuerte capaz de llegar hasta el corazón del Emirato de Córdoba. Las relaciones entre el Imperio Carolingio y el Reino de Asturias crecieron muy intensamente. El comercio entre ambos pueblos floreció a través de Navarra, pero no solo comerciantes. Las relaciones hicieron que mercaderes, constructores, clérigos e incluso campesinos en busca de fortuna fuesen en una y otra dirección. Los asturianos conocieron nuevas formas de construcción, métodos para mejorar las defensas, en fin, entraron a formar parte de la cristiandad europea. Cuando Al-Hakam se enteró de lo que había ocurrido, no pudo contener la rabia. ¿Cómo era posible que un puñado de maleantes hubiesen saqueado una de las ciudades comerciales más importantes de su emirato? Pero no podía hacer mucho al respecto, porque tenía muchísimos frentes abiertos. Veamos. Mérida, Toledo y la capital, Córdoba, se rebelaron contra él. Las 3 rebeliones fueron sofocadas de forma bastante sangrienta. Podéis buscar información sobre la Jornada del Foso para ampliar este tema. Seguimos. Alfonso había saqueado Lisboa, y ahora el norte estalla. Zaragoza se alzó en armas contra el Emirato, liderada por Bahlul ibn Marsuk, el cual había conseguido alzar en armas también Huesca y Barbastro. Al-Hakam atacó los muros de Zaragoza, pero se veía rechazado una y otra vez, hasta que en uno de los asaltos pudo acabar con los rebeldes. Marzuk escapó más al norte, hasta Huesca, donde decidió defenderse con mayores posibilidades de éxito, pero fue traicionado y ejecutado por uno de sus oficiales. Nos quedamos en el norte, porque Navarra vivirá años convulsos. Pamplona. Aquí hay una pelea entre 2 familias. Unos eran mulavíes, que eran los Banu Qasi, y otros eran los Velasco, apoyados por los carolingios y mantenían su fe cristiana. Esta disputa, que parece pequeña entre 2 simples familias, será el germen de un futuro reino. ¿Sabéis cuál será? Dejadme en los comentarios vuestra opinión a ver si acertáis. Vayamos ahora a Jaca. Carlomagno decidió crear de una vez por todas una verdadera marca hispánica que defendiese su reino de los musulmanes.
ordenó a Aureolo la toma de Jaca. Dicho y hecho. Con la ayuda de la nobleza local, Aureolo tomó la ciudad y el territorio aledaño. Por otra parte, Carlomagno seguirá lanzando ataques. El monarca franco tomó Gerona y la zona de Vic, consolidando los condados de Urgel, Cerdaña y Osona. En esta ofensiva se hará famosa la persona de Borrell, originario de Carcasona. Este es nombrado conde de Osona, y veremos que combatirá en Barcelona y Tortosa. Caballeros, han nacido los condados catalanes. Fijaos cómo ha cambiado todo en apenas un puñado de años. A principios del año 796, los musulmanes tenían todo Al-Ándalus bien controlado gracias a las políticas de Hisham, que pese a mantener las diferencias sociales, lograba tener el emirato cohesionado. Habían saqueado Oviedo y casi ejecutado al mismísimo Alfonso II. Y ahora tenemos al reino de Asturias más fuerte que nunca. Mérida, Toledo y Córdoba se habían rebelado, Lisboa saqueada, Zaragoza se había rebelado, el noreste estaba ahora en poder de los francos, Jaca también era franca, Pamplona estaba inestable, y los asturianos y francos parecían llevarse mejor que nunca. Volviendo a los cristianos, Alfonso usó el botín de Lisboa para convertir Oviedo en una joya europea, en el referente del reino, una ciudad inexpugnable en la que los habitantes se sintiesen seguros y en la que la economía floreciese como las plantas en primavera. Sin embargo, Al-Hakam tenía que vengarse y cortar las relaciones entre carolingios y asturianos, pero esto lo veremos en el próximo vídeo.